días, doctora Susana. El día de hoy voy a hablar sobre la fase precientífica de la criminología, una etapa en la que el pensamiento sobre el delito y el castigo aún no tenían carácter científico, pero ya mostraba reflexiones valiosas sobre la conducta humana y la justicia. Comenzamos con el hombre primitivo. Su estudio se basa más en la sociología y la antropología que en la historia, ya que algunas de estas formas de vida aún perduran. Las sociedades primitivas estaban organizadas alrededor de dos elementos fundamentales, el tótem y el tabú. El tótem representaba un animal o fuerza natural, considerada antepasado del clan, mientras que el tabú establecía normas estrictas sobre lo que podía o no hacerse. En este contexto, no existía una criminología como tal, porque ciertas conductas eran consideradas tanto crimen como tabú. No se analizaban ni se prevenían, simplemente estaban prohibidas. Continuamos con Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas. Sus leyes grabadas en tabletas de arcilla muestran una mezcla entre derecho civil y penal. El documento más importante es el Código de Hammurabi, elaborado hacia el año 1726 a.C. Este código estableció normas claras, puso fin a la anarquía jurídica y buscó proteger a todos los ciudadanos. Además, introdujo medidas preventivas y regulaciones económicas, siendo uno de los primeros antecedentes de la política criminológica. En Egipto encontramos información relevante en el Libro de los Muertos, donde se describen las conductas consideradas antisociales. Los egipcios fueron pioneros en métodos de identificación criminal e incluso firmaron un tratado con los hititas en el año 1280 a.C., considerando el primer antecedente de la extradición, ya que acordaba devolver a los criminales fugitivos entre ambos pueblos. En China, durante la dinastía Shang, ya se utilizaban huellas dactilares como forma de identificación, miles de años antes de que Occidente las redescubriera. Más adelante, Confucio desarrolló una visión preventiva del crimen, expresada en su frase: «Ten cuidado de evitar los crímenes para no verte obligado a castigarlos». En Israel, la Biblia puede considerarse un verdadero tratado de criminología. Describe delitos, castigos y medidas de prevención, siempre relacionadas con la fe en Dios. Uno de sus proverbios dice: «Cuando se multiplican los impíos, se multiplica el crimen». Aquí se refleja la idea de que la religión como factor de prevención social. Pasamos a la antigüedad griega, donde surgen las primeras reflexiones filosóficas sobre el delito. Los griegos desarrollaron tres grandes corrientes: biológica, con Hipócrates, quien explicó la conducta humana según el temperamento y los humores del cuerpo; sociológica, con Platón, que veía el crimen como resultado de la miseria y el entorno social, y proponía la educación y rehabilitación del delincuente; y psicológica, con Aristóteles, quien señalaba que los delitos más graves no nacen de la necesidad, sino de la ambición. Otros pensadores, como Pitágoras, defendieron que el castigo debía tener una función ejemplar, no vengativa, castigar para prevenir. En Alejandría, entre los años 305 y 150 a.C., la medicina forense alcanzó gran desarrollo. Los reyes Ptolomeos permitieron estudiar los cuerpos de criminales, lo que permitió a Herófilo descubrir la importancia del cerebro como sede de la inteligencia y las emociones. Finalmente, en la antigüedad latina encontramos a Cicerón, quien sostenía que el hombre nace para obrar con justicia, aunque puede desviarse del bien, y a Séneca, considerado el más grande criminólogo antiguo, que explicaba el crimen como producto de la ira y defendía la pena medicinal, comparando al juez con un médico que busca curar, no vengar.
En conclusión, la fase precientífica de la criminología representaba el origen de las primeras reflexiones humanas sobre el crimen, la justicia y el castigo, aunque en ese tiempo no existían métodos científicos ni teorías sistemáticas. Las distintas civilizaciones demostraron un genuino interés por entender el comportamiento humano y mantener el orden social. Desde los pueblos primitivos, con sus tabúes y tótems, hasta los códigos escritos de Mesopotamia, Egipto o China, podemos ver cómo el ser humano buscó establecer normas para diferenciar lo correcto de lo prohibido. Asimismo, pensadores como Pitágoras, Hipócrates, Platón, Aristóteles y Séneca aportaron ideas que siglos después serían fundamentales para el desarrollo de la criminología moderna. Cada uno de ellos contribuyó a formar una visión más humana, racional y preventiva del castigo, promoviendo la idea de que el delito no solo debe reprimirse, sino también comprenderse y evitarse. Podemos afirmar que esta etapa fue esencial porque sembró las bases del pensamiento criminológico, el deseo de encontrar justicia, de proteger a la humanidad y de entender por qué las personas transgreden las normas. Gracias a estos aportes, la criminología pudo evolucionar hasta convertirse en una ciencia que buscó no solo castigar, sino también reeducar, prevenir y reconstruir el tejido social. En definitiva, la fase precientífica nos demuestra que desde los orígenes de la humanidad existe una profunda preocupación por el orden, la moral y la convivencia. Y aunque los métodos han cambiado con el tiempo, el propósito sigue siendo el mismo: lograr una sociedad más justa, más consciente y más humana. Agradezco su atención, doctora Susana, y también a mis compañeros por escucharme. Ha sido un placer compartir este tema tan interesante que nos permite comprender de dónde proviene nuestra ciencia y cómo el pensamiento sobre el crimen y la justicia ha acompañado al ser humano desde sus comienzos. Gracias.